Si tú estuviste en un sitio que donde se estaba orando y de repente, porque es que el bautismo del Espíritu Santo de Dios no viene a tu manera, ni a tu tiempo, ni en el lugar en donde tú quieras. La Biblia dice que el bautismo vino a ellos de repente. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques y como siempre estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Hoy yo les traigo un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Sé que es una interrogante y una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, porque hay veces que nos hacemos esta pregunta pensando de que esto nunca llegará. A veces llega esto a nuestra mente y decimos, wow, Señor, ¿por qué será que yo no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué pasa conmigo? ¿O qué es lo que me falta? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón por la cual yo no he podido tener esta experiencia tan bella, tan profunda y tan sobrenatural que mucha gente ha podido tener? Y hoy en este día, aquí en Excelencia Cristiana Televisión, tu hermana Cindy Jaques, vamos a estar hablando un poquito acerca de este tema que yo sé que mucha gente va a ser bendecida. ¿Por qué no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Para esto nosotros vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Vamos a empezar en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a empezar con vamos a leerlo desde el 7. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tus palabras son vida, Dios mío. Yo te pido que estas palabras, Espíritu Santo, puedan penetrar, puedan llegar a cada corazón de los que nos están escuchando, puedan impactar las vidas, Señor, de cada persona. La gente pueda ser, Dios mío, Señor, cambiado, Señor, de mentalidad. La gente pueda ser movida hasta otra dimensión y otro poder de gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Primero, como todos sabemos, el bautismo del Espíritu Santo fue dado como una promesa. Amén. Esta promesa que nosotros recibimos, la recibimos de parte del Señor Jesús. Con la venida de Jesús era que iba a venir también lo que era la activación de esta promesa. Por eso cuando nosotros nos vamos hacia el bautismo de Jesús, nosotros podemos ver que hay una palabra que Juan le dice al pueblo, miren, yo los estoy bautizando en aguas, pero el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Entonces, esta palabra que llega, que viene hacia Juan, es una palabra revelada desde la misma presencia del Señor, porque esta palabra viene para impactar a Juan, pero también esta palabra viene para hacerle entender al pueblo que había algo más allá del bautismo en las aguas, que era el bautismo del Espíritu Santo, el cual iba a traer una activación y un mover de Dios. ¿Para qué? Para que la gente pudiera ejercer una autoridad espiritual sobre las cosas, sobre el mundo espiritual. Por eso aquí donde nosotros leímos, dice la palabra del Señor que Jesús le dice, bueno, ustedes van a recibir poder, pero van a recibir poder cuando llegue el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir autoridad cuando Él llegue. Es una promesa que se está esperando.
Y la palabra promesa, como se puede definir, que lo tenemos aquí, dice que la promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. La promesa es una voluntad. La promesa es un ofrecimiento. La promesa es algo que el Señor te dice a ti que tú vas a obtener, pero es algo que tú tienes que esperar. Amén. Entonces, aquí es que yo quiero fundamentarme en primer lugar. En primer lugar, yo quiero que tú entiendas que para nosotros poder recibir el bautismo del Espíritu Santo hay que esperarlo. Pero para nosotros esperar este bautismo, tenemos que esperarlos bajo una preparación y bajo una voluntad de Dios. Por eso fue que el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes van a recibir poder. Se lo dijo aquí. Le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir esto, pero es cuando Él llegue. Y para que Él llegue hay que esperarlo. Amén. Entonces hay muchas personas que dicen, Señor, pero ¿por qué yo no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Porque una cosa es que tú digas, bueno, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y otra cosa es que tú digas, bueno, yo me voy a preparar para yo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que yo quiero dar a demostrar aquí en este video. Porque yo me he topado con muchos cristianos que dicen, bueno, pero yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ok, tú lo quieres recibir, pero ¿qué tú estás haciendo? O sea, tú quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero ¿qué tú estás haciendo para que el Espíritu Santo de Dios te bautice? ¿En qué posición tú estás? ¿Qué tú estás provocando? ¿Qué tú estás trabajando en tu vida? ¿O cómo tú estás esperando esta promesa? Porque si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 2, nosotros vemos aquí en Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés y vemos cómo el Espíritu Santo de Dios llega hacia estas vidas, llega hacia los discípulos, llega hacia esta multitud que estaba allí. Mire lo que dice la Biblia. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oiga esto. Aquí nosotros vemos algo muy poderoso. Dice, el día de Pentecostés era una celebración que se hacía, donde todos estaban allí para poder compartir. Pero en este momento el Espíritu Santo de Dios llega. Pero el Espíritu Santo de Dios llegó hacia aquellos que esperaron hasta el final. Porque hubieron muchas personas que estuvieron allí, pero no todos los que empezaron terminaron. Entonces hay mucha gente que dice, Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero no tienen la paciencia para poder esperarlo. No tienen la voluntad para poder buscarlo. No tienen la sabiduría para poder entender cuando el Espíritu Santo de Dios está y cuando el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo especial en sus corazones. Entonces, esto no es cuestión tanto de uno decir, bueno, yo quiero solamente, sino de estar en el lugar indicado, de estar donde se esté buscando a Dios, de estar donde esté el mover de su espíritu. Porque según la Biblia, nosotros podemos ver que todas las manifestaciones que el Señor hizo fueron con personas que estuvieron buscando la presencia de Dios, que estuvieron pegadas a la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios se va a mover, pero se va a mover donde lo quieran, donde lo deseen,
donde haya gente con hambre, con sed, donde haya personas que estén dispuestas a dejarlo todo, a dejar tal vez algo que tengan que hacer para ahorita, a darle un espacio a la presencia de Dios especial para que Él se mueva. Entonces nosotros vemos en la Biblia cómo el Espíritu Santo de Dios es. Primero, tenemos que saber que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Hay gente que dice por ahí que el Espíritu Santo es una fuerza activa y Él no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y cuando hablamos de que es una persona, estamos diciendo de que Él se contrista, de que el Espíritu Santo de Dios puede sentir si tú lo quieres o si tú lo rechazas. Que el Espíritu Santo de Dios, tú puedes hacerlo sentir mal cuando tú haces cosas que están fuera de la voluntad del Padre. Entonces, para nosotros poder recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios, y a veces no lo recibimos, es porque no tenemos esa paciencia y esa conexión con Él. Y la conexión con el Espíritu Santo se da buscándole. Hombres y mujeres que le busquen. Aquí estaban ellos. Dice que todos estaban juntos, todos estaban unánimes. Todos estaban en un mismo sentir. Todos estaban esperándolo, anhelándolo. Porque el Espíritu Santo no puede bautizar a un corazón que no lo anhele. Y el Señor venía diciéndole esto a sus discípulos desde el principio. Hay una promesa, le decía. Cuando el Espíritu Santo venga, hay algo más que va a pasar. Cuando el Espíritu Santo venga, hay algo poderoso que va a pasar, porque yo le estoy dando algo muy especial, pero también el Espíritu Santo le va a dar algo muy especial. Hay personas que se le han pasado los años y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y hay personas que dicen, bueno, ¿será que está pasando algo con mi vida? ¿Será que yo no estoy preparado? ¿O qué es lo que está pasando que yo no he podido ver ese momento? Y a veces el Señor permite que lleguen estas palabras para que nosotros nos analicemos. Porque a veces anhelamos algo por un momento, pero luego que pasa el tiempo, como que ya dejamos de anhelarlo. Y aquí nosotros vemos que en el Pentecostés llegaron muchas personas, pero no todos los que llegaron pudieron estar hasta que la promesa llegara. No todos los que iniciaron terminaron. Porque Dios quiere que constantemente en tu corazón eso tenga la prioridad. De que tú digas, bueno, Señor, yo tengo que recibir. Yo tengo que recibir esa bendición. Si esa promesa fue dada para los discípulos, también es dada para ti. No importa los años que hayan pasado, que tú no hayas podido recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios, tú lo puedes recibir. Tú puedes ser lleno, tú puedes ser rebosado de su presencia. Solamente Dios te está pidiendo que te prepares y que le esperes. Todas las promesas que nosotros podemos ver en la Biblia tuvieron un tiempo de cumplimiento. Ahora bien, a veces nosotros nos desesperamos y ahí es que está el fracaso. Hay personas que se han desesperado y porque no han visto el bautismo del Espíritu Santo ya ni oran por eso. Hay gente que ya no le pide a Dios más. Ven la gente y ya se ha vuelto algo normal. De que ellos ven la gente que está llena, que está ministrando, que está hablando en lengua, que está rebosada del Espíritu Santo, pero ya se ha vuelto tan normal esto en ellos, de que ellos no lo han recibido, que ya ellos no lo piden, que ya ellos no lo esperan. Y la promesa que Dios da hay que esperarla.
Las promesas que Dios da, hay que creerlas. Lo primero que activa una promesa es la fe. Y hay algo también que pasa en mucha gente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y es que a veces la duda bloquea la fe de que ellos pueden recibirlo y de que ellos pueden también hablar en lenguas. Porque una de las señales del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lengua. Pero hay muchas personas que a veces la duda está bloqueando esto y dicen, wow, pero ¿será que yo tal vez voy a hablar algo en la carne? O tal vez yo voy a decir algo y cuando yo hablo en lenguas, tal vez lo que yo diga va a ser algo que no va a ser dirigido por Dios y esto me va a traer problemas. Yo quiero saber si verdaderamente yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Incluso hay personas que se están preguntando y están diciendo, bueno, Señor, yo quiero saber si yo lo recibí, porque hay gente que ha hablado en lenguas, que el Espíritu Santo lo ha bautizado y ellos no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque el temor ha venido a su corazón y ha querido opacar lo que Dios ya hizo. Si tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo, eso no tiene lugar, es lo primero. Si tú estuviste en tu cuarto orando y tú hablaste en lengua, tú tienes que darle libertad al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios te estaba bautizando. Si tú estuviste en un sitio que donde se estaba orando y de repente, porque es que el bautismo del Espíritu Santo de Dios no viene a tu manera, ni a tu tiempo, ni en el lugar en donde tú quieras. La Biblia dice que el bautismo vino a ellos de repente. Dice que de repente ellos estaban ahí, estaban juntos, estaban unánimes, pero de repente dice la palabra de Dios que vino este viento recio. Y dice que el viento recio empezó a soplar. De repente vino el viento recio que era el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te puede bautizar no solamente en la iglesia, si tu corazón está dispuesto a recibirlo. No importa dónde estés, el de repente de Dios te puede visitar. Sea en el trabajo, sea en tu casa, sea en la iglesia, sea en un culto en la calle, sea donde sea que tú estés conectado con el Señor, el Espíritu Santo de Dios te puede visitar. Para que nosotros podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo, hay que romper con las limitaciones. Y cuando yo hablo de limitaciones de tiempo. Hablo de limitaciones de hombre. Hablo de limitaciones humanas. Porque hay gente que son demasiado naturales. Y dicen, bueno, ¿y cómo yo voy a hablar? Si hablo en lengua, cuando viene a ver, estoy hablando algo por mí. No. Tienes que romper con esa mentalidad. Y tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe. Porque cuando el Espíritu Santo te guía, tú sientes su guianza, tú sientes ese respaldo y el temor no puede estar en tu corazón. Cuando Dios te está bautizando con el Espíritu Santo, cuando la presencia está obrando en tu corazón, el temor tiene que irse, porque es algo que fluye desde tu corazón. Y hay muchas personas que el Señor le está hablando y le está diciendo que tienen que romper con el temor para que puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tienen que darle la libertad a Dios para que puedan recibir el Espíritu Santo. Tienen que esperarlo y tienen que perseverar para poder obtener esta bendición tan grande. Aquí en este capítulo bíblico nosotros podemos verlo. Esta perseverancia fue la que hizo de que ellos pudieran recibir la promesa. Estar ahí, estar creyendo en la promesa y estar perseverando en ella hizo que el Espíritu Santo llegara. Hizo que la presencia de Dios lo visitara. Y hay veces que nosotros hemos empezado, pero no hemos terminado.
Hay personas que empezaron buscando esta promesa, esperándola, pero ya no lo esperan. Pero ya lo naturalizaron, se quedaron así. Y no, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú rompas con todo aquello que hay en tu corazón. Y con lo primero que tienes que romper es con el temor. Un corazón que teme nunca va a ver la gloria de Dios. Porque en todo lo sobrenatural es para gente valiente. Y lo podemos ver desde el principio en la Biblia. Todos los hombres de Dios tuvieron que romper con muchas cosas, con muchos pensamientos, con muchas cosas que estaban en su corazón que le decían que Dios no lo iba a hacer. Pero ellos decidieron creer y su fe hizo que pudieran caminar en lo sobrenatural. El mismo Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y dice la palabra del Señor que Pedro salió de la barca y empezó a caminar. Y hay personas que me están escuchando y el temor es lo que no lo está dejando poder recibir esta gran bendición. Yo recuerdo que cuando yo le pedí a Dios, le anhelaba, porque era algo que yo anhelaba recibir. Yo sentía el Espíritu Santo de Dios. Yo danzaba en la iglesia. La gloria y la honra del Señor, el Espíritu me tocaba y yo sentía algo tan fuerte. Pero todavía yo no había podido recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo recibir el bautismo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero el Señor me decía, sigue buscándome. Y no soltaba la oración, no soltaba el ayuno, no soltaba la lectura de la palabra. Y donde yo sabía que el Espíritu Santo se iba a mover, yo iba. Si había un culto que iban a dar y yo sabía que ahí iba a estar su presencia, yo iba. Si había un ayuno donde yo sabía que ahí se iba a mover el poder de Dios, yo iba. Donde sea que mi lámpara, que mi vasija se pudiera llenar, ahí yo estaba. Porque el bautismo del Espíritu Santo de Dios viene sobre la gente que está conectada con Él, que está conectada con la presencia. Un corazón desconectado de la presencia de Dios no puede ser bautizado por el Espíritu Santo. La Biblia lo dice aquí. Dice que esta gente en el día de Pentecostés, dice que estaban todos juntos y dice que estaban todos unánimes. Y esa unidad, esa conexión fue lo que provocó que el Espíritu llegara. Donde hay división, donde hay pecado, donde hay duda, donde hay mentira, donde hay maldad, no puede llegar el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que estar un corazón paciente, un corazón humillado, gloria a Dios, un corazón, gloria al Señor, con hambre. ¿Usted sabe lo que es hambre, hermano? Cuando usted tiene esa hambre fuerte de la presencia de Dios, esas son las cosas que van a hacer que el Espíritu Santo de Dios te bautice. El hambre, la sed, la necesidad, la disposición que haya en ti va a traer la promesa del Espíritu Santo sobre tu vida. Y hay mucha gente que eso ya lo perdieron. Hay muchas personas que ya se olvidaron de eso. Y por eso es que no han visto algo sobrenatural en su ministerio. Y con eso no te digo que Dios no te pueda usar. El Señor puede hacer cosas contigo. Porque Dios es un Dios de misericordia, de amor. Pero Dios quiere hacer aún más contigo. Porque por eso el Señor le dijo esto a los discípulos. No era que los discípulos, el Señor no podía trabajar con ellos, sí. Pero para que pudieran trabajar como Dios quería, tenía que llegar el Espíritu Santo. Porque esa es la función de Él. Y por eso hay muchas personas que están estancadas. Hay muchas personas que a veces no entienden. Mira, cuando el Señor te da esta bendición, que es un privilegio, la gloria y la honra del Señor, el hablar en lengua, hay una comunicación poderosa que tú obtienes con Dios, aún más profunda.
Y hay personas que Dios la quiere entrar fuertemente en el mundo espiritual. Incluso hay demonios que a través de tú hablar en lengua van a tener que irse porque van a entender el lenguaje del cielo. Porque Dios quiere depositar algo fuerte en ti. Los milagros, las señales, todo esto llegó cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que están retenidas para la vida de mucha gente por esta causa. Porque ellos se han enfocado en un ministerio y no se han enfocado en quien le da el fundamento al ministerio. Hay personas que están más enfocadas. Ay, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero, Señor, servirte en la iglesia. Yo quiero ser un predicador. Yo quiero ser una adoradora. Yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Quieren ser cosas para que el hombre lo vea. Pero lo que le da el fundamento a tu ministerio, y no solo a tu ministerio, a tu vida espiritual, es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso fue que el Señor le decía tanto esto a los discípulos: esperen la promesa. Sin la promesa no salgan. No pueden salir del lugar donde está sin el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es lo que fundamenta al creyente, pero también es lo que le da la ayuda al creyente para que pueda avanzar en este camino. Entonces Dios está buscando que se levante una generación sedienta por esto. Porque hay gente por ahí que te va a decir: no, resta la importancia a eso, no importa si tú no has recibido el don de lengua, si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay personas que te van a decir a ti que esto no tiene mucha importancia, pero eso es una mentira, porque Jesús se lo dijo a sus discípulos. Y si lo dijo el Padre es porque es así. Y si está aquí escrito es porque es necesario. Y yo le invito a todo el que no ha recibido esto, a que lo siga buscando hasta que lo reciba, porque Dios te lo va a entregar. Hay personas que a veces su tiempo de espera ha sido más. Y porque tu tiempo de espera para recibir el bautismo del Espíritu Santo no sea el mismo que para otro, no quiere decir que tú no lo vas a recibir. Porque aquí este grupo lo recibió. Pero luego nosotros podemos ver que los gentiles los recibieron. Y no fue ni de la misma manera, ni fue al mismo tiempo. Pero los recibieron. Hay personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo con poco tiempo en la iglesia. Hay otros que lo reciben 5 años después. Hay otros que lo reciben 10 años después. Pero no es el tiempo, es que Dios está trabajando contigo. Y es que hay muchas barreras dentro de tu mente y de tu corazón que Dios quiere que tú aprendas a derribar para que tú le des la total libertad al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le gusta posarse en personas que le den la libertad y el dominio y el control a Él. Que se dejen guiar por Él, por su Espíritu. Yo recuerdo que cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo de Dios, algo se me activó, algo poderoso, porque yo oraba de madrugada, pero yo oraba así, normal, vamos a decir. Pero cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, el Señor me despertaba en muchas madrugadas y me decía: mira, hay alguien que se quiere quitar la vida, levántate y clama. Mira, está pasando esto y esto y esto, levántate y clama. Y yo recuerdo que yo me levantaba, yo no me quería levantar, porque imagínense, ¿quién se quiere levantar a las 3 o 4 de la mañana? Lo buena que te esa cama a esa hora, nadie. Pero el Espíritu Santo de Dios era el que me daba la orden. Y cuando Él me hablaba, yo inmediatamente me levantaba. Y eso era una unción y una presencia. Mira, hermano, y eso era algo, mire, sobrenatural lo que pasaba ahí. Que yo sabía que no era yo quien estaba intercediendo ni clamando por esas almas. Era el Espíritu Santo de Dios que estaba dentro de mí. Pero
Eso sucedió porque yo me dejé guiar por Él y hacer lo que Él decía. Y hay personas que tienen que entender esto, que el Espíritu Santo de Dios muchas veces lo quiere bautizar y ellos se trancan, ellos se frizan, ellos no dejan, el temor le gana, como Pedro, cuando ya había caminado los pasos que dio, dice que se enfocó en el viento, se enfocó en la marea y dice que empezó a hundirse. Entonces, para tú recibir el bautismo del Espíritu Santo hay que romper con el que dirán, hay que romper con lo mismo que tú estás pensando. Simplemente deja que Dios obre en ti. No importa lo que diga la gente, porque te van a tildar de muchas cosas, que te digan loco, que te digan lo que sea, no importa. Deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón. No te muevas tú. Que no te mueva la emoción, pero sí deja que te mueva el Espíritu Santo. Entonces, ahora estamos viviendo en una generación que tiene que volver al principio, que tiene que volver a entender la importancia de que el Espíritu Santo de Dios bautice las vidas. Hay una importancia muy fuerte porque aquí nosotros podemos ver en el capítulo 1, versículo 8, que Jesús le dice, pero recibiréis poder. Y el poder es algo fundamental, porque el poder es lo que le da el empuje, la fuerza al ministerio. Y aquí dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dos cosas nosotros podemos ver, poder y testimonio, cuando el Espíritu Santo de Dios bautiza una vida. ¿Por qué poder? Porque el poder quiere decir que lo que tú no puedes hacer naturalmente, el Espíritu de Dios va a hacer que suceda. Las limitaciones humanas que hay cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, esas limitaciones se rompen y entra lo sobrenatural. Y cuando tú empiezas a operar en lo sobrenatural, no hay límites humanos, porque el Señor va a hacer la obra en lo que está limitado, el Señor va a hacer que sea ilimitado. Y hay muchas personas que están escuchando esto y dicen, ¿pero cómo? Aquí lo dice muy claro, recibiréis poder, porque el Espíritu Santo de Dios llega, pero llega con muchos beneficios espirituales también. Recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios es una activación directa a tu ministerio, una activación terrible. Hay personas que no saben lo que va a pasar con ellos, van a ser transicionados a otro nivel de gloria. Los discípulos, eso fue lo que pudieron experimentar, los milagros. Incluso aquí nosotros podemos ver que después que el Espíritu Santo llega el día de Pentecostés, una cosecha de almas como nunca antes vista. Porque el Señor lo dijo, me van a ser testigos. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios llega a tu vida, te bautiza, hay un fruto, hay un testimonio de que Él llegó, de que tú estás alineado con Él, de que Él está en ti. Y ese fruto y esa evidencia es el testimonio que del Espíritu, lo que trae consigo caminar en el Espíritu. Y eso que trae consigo caminar en el Espíritu son los milagros, las promesas, las manifestaciones, aleluya, las liberaciones. Podemos ver a Pablo, como dice la palabra de Dios, que había una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y dice la Biblia que cuando Pablo pasaba, ella tenía que testificar y decía, este hombre es hijo del Dios Altísimo. Y dice la Biblia que Pablo le dijo que esos demonios tenían que ser echados fuera de ella.
cuando esos demonios se fueron, dice la palabra del Señor que esta joven fue libre. Pero ¿quién hizo eso ahí? No fue Pablo, fue la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí. Entonces, Dios quiere a muchas de las personas que están aquí pasarlo a otro nivel. A muchas de las personas que están aquí, Dios quiere pasarlo a otra dimensión. Pero para eso, esto hay que buscarlo. Para esto hay que esperarlo. Para eso hay que tener una comunión con Dios. Así que yo te invito en este momento, tú que me estás escuchando ahí, que sé que esta palabra va a ser de bendición para tu vida, que no te canses, que no sueltes la toalla, que no digas ya, yo no voy a recibir nada, que sigas buscando esa promesa, que sigas esperando esa promesa, porque de repente cuando menos tú lo pienses, el Espíritu de Dios te va a bautizar. Nunca rompas la conexión con Dios, porque la conexión con Dios, el Espíritu Santo no puede bautizar a una vida que haya roto su conexión. Si tú mantienes tu conexión con Dios, tú vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que yo te invito a que sigas ahí, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Gloria al Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Shalom.